Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. El día de hoy vamos a preparar el más exquisito pastel de zanahoria que hayas probado. Súper húmedo, esponjoso, con un aroma y sabor delicioso. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues empezamos precalentando el horno a 180 grados Celsius, 150 grados Fahrenheit. También vamos a tostar las nueces en un sartén a fuego medio para potencializar el sabor. Aproximadamente 5 minutos las extendemos para que se enfríen y las picamos. Esto es totalmente opcional. Ahora vamos a pelar, rallar y medir 2 tazas de zanahoria. Ahora vamos a poner todos nuestros ingredientes secos en un tazón. Cerniremos 2 tazas y media de harina todo uso o 312 gramos, 2 cucharadas de polvo para hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de canela en polvo y ese aroma especial viene a continuación. Agregaremos una cucharadita de jengibre en polvo, media cucharadita de clavo molido, media cucharadita de nuez moscada y cernimos muy bien. Y aquí en los secos vamos a agregar estos 4 ingredientes que hacen de este pastel especial. Vamos a agregar 100 gramos de nueces picadas y tostadas, 100 gramos de arándanos secos, deshidratados, 100 gramos de uva pasa dorada y 50 gramos de coco seco rallado y endulzado. Agregamos estos ingredientes aquí a los secos para que no se asienten y se distribuyan uniformemente en todo el pastel. Ahora reservamos. Ahora en un bowl grande mezclaremos todos los ingredientes húmedos, que serían taza y media de azúcar morena o 300 gramos, media taza de azúcar granulada o 100 gramos, 4 huevos a temperatura ambiente y con un batidor globo mezclamos muy bien por aproximadamente 5 minutos hasta disolver el azúcar. También te puedes ayudar de una batidora eléctrica a velocidad media alta. Ya que tenemos esta mezcla a punto de letra, como ven, podemos dibujar la primera letra de mi nombre, la Z. Ahora vamos a agregar una taza de aceite de sabor neutro en forma de hilo, sin dejar de batir. El aceite le da muchísima humedad y suavidad a este pastel. Ya verán que con esta técnica tendremos una miga suavecita y esponjosita. Ya tenemos una mezcla muy homogénea. Ahora vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Ahora solo queda integrar nuestros ingredientes secos con los ingredientes húmedos de poco a poco, solo hasta incorporar. Recuerden que si sobrebatimos la harina, nuestro pan nos quedará apelmazado. Así con movimientos envolventes. Y ya para finalizar agregamos algo que me encanta en el pastel de zanahoria y es piña. Aquí tengo 3/4 de taza de piña en almíbar picadita. Esto le va a dar muchísima humedad y un sabor delicioso. Si no tienes piña en almíbar lo puedes sustituir por puré de manzana sin azúcar, yogur natural o crema ácida en las mismas cantidades. Y por último agregamos nuestro ingrediente estrella. Aquí tengo 2 tazas o 260 gramos de zanahoria recién rallada. Está súper jugosa. La incorporamos muy bien. Y ya tenemos esta espectacular masa. Hasta me siento saludable haciendo este pastel de zanahoria. Con todos esos frutos secos, la zanahoria, la piña. Ahora en un molde redondo de 20 a 22 centímetros de diámetro y 5 centímetros de alto vamos a engrasar y lo vamos a enharinar. Quitamos todo el exceso de harina y agregaremos una tercera parte de nuestra masa, ya que haremos un pastel de 3 capas. Este pastel también lo puedes hacer de 2 o 4 capas. O incluso de una, pero en un molde muy extendido, ya que es un pastel muy húmedo. Asentamos la mezcla para eliminar burbujas y lo llevamos a un horno precalentado de 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 35 minutos.
Yo solo tengo un molde de este diámetro, así que voy a repetir este mismo procedimiento otras 2 veces, solo dejando que el bizcocho se entibie antes de desmoldarlo. Y la tercera capa está lista. Ahora sigue preparar nuestro frosting de queso crema. Para nuestro betún de queso crema, en un bowl grande agregamos 170 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Serían 1,5 barras de mantequilla. También agregaremos 450 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Y batimos a velocidad media alta por aproximadamente 2 minutos o hasta cremar. Opcionalmente voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora agregaremos 600 gramos o 5 tazas de azúcar glass cernida. La iremos incorporando de poco a poco. Y con la batidora apagada empezaremos a integrar el azúcar glass. Y empezaremos batiendo a una velocidad baja hasta incorporar el azúcar glass. Y raspando constantemente las paredes para incorporar bien. También agregaré una pizca de sal para neutralizar el dulzor. Una vez integrados todos los ingredientes, subiré la velocidad de la batidora a media alta por 1 minuto. Y listo, ya tenemos nuestro frosting de queso crema. Para este frosting puedes agregar 4 tazas, pero recuerda que la consistencia será un poco más aguada. Y como ves, tiene la consistencia perfecta, incluso me animaría a hacer una que otra decoración. Vamos a hacer unas pequeñas zanahorias como decoración, así que vamos a poner un poco de nuestro betún que acabamos de hacer en un recipiente y un poquito más en otro. Y con un palillo de brochetas voy a agregar aquí un poco de colorante naranja en gel. Bueno, este es el color amarillo dorado. También le voy a agregar una gotita de colorante rojo. Mezclamos muy bien hasta integrar y lo mismo vamos a hacer con la otra parte del betún. Agregaremos un poquito de verde. Y pondremos cada color en una bolsa de plástico o manga pastelera. Para las hojitas utilizaré la duya 4D de Wilton. Y para la zanahoria utilizaré simplemente la manga con un pequeño corte. Y las reservaré en el refrigerador mientras tanto. Ahora en una base para pastel vamos a empezar a armar nuestro pastel. Voy a poner la primera capa, que creo me quedó un poquito más alta que las demás, pero se ve hermoso y huele exquisito. Y vamos a poner entre capa y capa un poco de nuestro betún de queso crema. Recuerden que antes de empezar a embetunar, nuestro pan de zanahoria debe estar frío. Y la última capa lo voy a poner al revés, con el fondo, la parte plana hacia arriba, para que nos quede más derechito. Y ya ustedes lo pueden decorar como más les guste o como más fácil se les haga. Yo le voy a poner una ligera capa de betún a los lados para que tenga un toque rústico. En la parte de abajo le voy a poner un poquito de nueces picadas como para tapar estas imperfecciones. Lo voy a llevar a refrigeración unos 15 o 30 minutos, solo para que se ponga un poco más firme. Ahora vamos a decorar nuestro delicioso pastel de zanahoria. Y con el color verde vamos a hacer una pequeña onda que vaya de arriba hacia abajo, para que parezcan las hojas de la zanahoria. Y para la zanahoria vamos a necesitar el color naranja que hicimos previamente, del cual haremos una espiral que vaya de ancho a angosto. Y listo, muy fácilmente ya tenemos nuestras zanahorias. Ahora con lo que nos quedó el queso crema vamos a hacer unas pequeñas espirales con la duya M1 de Wilton. Y porque estoy bien orgullosa de mis zanahorias, vamos a poner otra zanahoria aquí arriba.
Y listo, ya tenemos nuestro pastel de zanahoria. Súper fácil, delicioso y espectacular. Amigos, también le quiero poner un poquito de coco en escamas para que se vea que nuestro pastel tiene coco. Y claro que un poquito de nueces le vendrían muy bien. También le quiero poner un poquitito de canela. Y listo. Ahora sí lo vamos a llevar a refrigeración por aproximadamente 30 minutos para que el betún se endurezca y nuestras rebanadas queden bien prolijas y bonitas. Y bueno amigos, pues aquí tenemos nuestro pastel de zanahoria súper especiado. Huele delicioso con su piña, arándano, uva pasa, nueces, piña. ¿Ya dije piña? Y obviamente la estrella zanahoria. Bueno, me faltó ponerle el molcajete, pero amigos, sabe exquisito. Y como ya, si no me siguen por Instagram, ahí les posteé un pastelito que comí en una cafetería de barrio aquí. Exquisito amigos, y por eso me basé especialmente en ese pastelito que comí de pastel de zanahoria. Súper esponjosito, como ven. Súper esponjosito, se derrite en la boca. Bueno amigos, vamos a probarlo. No es tan húmedo, tan suave. Recuerden mantenerlo en refrigeración. Amigos, este pastel es perfecto para un cumpleaños, para una ocasión especial o no especial. Alcanza para 12 a 16 personas y amigos, se van a lucir. Confíen en mí. Y bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recetas. ¡Adiós!